El título de esta enseñanza se llama Los planes, nuestros planes y nuestros propósitos. ¿Recuerdan los planes y propósitos que hicieron en el 2025, hermano? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos se lograron? Bueno, ya cada uno hace su evaluación. Pero no sé si se ha fijado usted que cada año y de manera reiterada, incluyendo los cristianos y los no cristianos, hermanos, cometemos un pecado, hermanos. Cometemos un pecado. Bueno, yo sé que cometemos más, pero quiero enfocarme en este, que es muy recurrente en el día 31 de diciembre. Si quieren saber cuál es ese pecado, hermano, vamos a ver en la Biblia en Santiago, en la carta del apóstol Santiago, que escribió a los cristianos para recordarnos que no nos equivoquemos cada año, hermanos. ¿Sí? En Santiago, en el capítulo 4, mientras lo busca, voy a orar. Señor, te doy gracias. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor. Has escuchado nuestros agradecimientos. Has escuchado cómo cada uno de nosotros hemos pasado del 25 al 26. Has escuchado a esta congregación que ha sido enseñada en ser agradecida contigo, mi Señor. Queremos empezar este año con el mismo sentir de agradecimiento, ya sean situaciones difíciles, fuertes, duras o benévolas para con nosotros, Señor. Cualquiera que sea la situación, te seguiremos dando gracias, Señor. Gracias por esa misericordia que siempre, siempre has mostrado para con nosotros, a pesar de que en ocasiones te hacemos a un lado, o te ignoramos, o te descuidamos, o simplemente no te tomamos en cuenta, Señor, en decisiones que supuestamente debes ser tú primero y no lo hacemos, mi Dios. Gracias por ese perdón. Gracias, Señor, por que tú no nos dejas de tu mano, mi Dios. Siempre estás con nosotros, Señor. Y esta enseñanza es un recordatorio solamente para que nosotros siempre te tengamos como prioridad en nuestras vidas. Que seas tú siempre el primero, Padre, en cualquier decisión, por mínima que sea o menos importante decisión que sea, seas tú primero, mi Dios. Gracias por estar con nosotros, mi Señor. Amén, amén, gloria a Dios. En Santiago capítulo 4, aquí habla del contexto, vamos a ver el versículo 13, pero en el contexto habla de tener planes y propósitos. Y Santiago nos dice en qué consiste ese pecado que, como les digo, cristianos y no cristianos en ocasiones los cometemos. Y eso lo hacemos muchos de nosotros. Porque a veces queremos emprender un negocio, por pequeño que sea el negocio, hermanos, no tomamos en cuenta a Dios. No lo tomamos en cuenta, tomamos la decisión porque nos sentimos con una posición económica holgada, físicamente fuertes, capaces, y tomamos una decisión
Y no está mal que emprendamos un emprendimiento, un negocio, no está mal, hermano. Lo malo es que excluimos a Dios. Lo excluimos y hacemos las cosas por nuestra propia manera de pensar, con nuestros propios argumentos. Y aquí es lo que Santiago nos da un consejo como cristianos que somos, para que lo tomemos, hermanos, y aprendamos cada día. Dice versículo 13, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Note que está hablando del futuro, hermano. ¿Sí? Palabras futuros. Y traficaremos y ganaremos, o sea, mucho dinero. Dice aquí esta otra versión. Dice, ¿cómo pueden hablar así de esta versión que estoy leyendo? ¿Cómo pueden hablar así que mañana haremos esto y haremos otro y ganaremos mucho dinero? Dios le bendiga, hermano José Luis. ¿Cómo siguió? Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Estamos viendo Santiago capítulo 4 versículo 13. Dice esta versión así, ¿cómo pueden hablar así? Cuando no sabéis, versículo 14, cuando no sabéis lo que será mañana. Si ni siquiera saben lo que va a suceder mañana. Yo les pregunto a ustedes en general, ¿sabe alguno de ustedes qué es lo que va a suceder mañana? No. Y Santiago les está diciendo, ¿cómo pueden hablar así que mañana haremos esto y que mañana haremos aquello? Muy sonado ese de yo decreto, yo establezco. ¿Sí han escuchado todo eso? ¿Cómo? Yo declaro, también esa palabra se usa. ¿Cómo dice? ¿Cómo es posible? Dice, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es como neblina que se aparece un poco de tiempo y luego se desaparece. Así es nuestra vida, hermanos. En Proverbios 27, en el versículo 1, miren la sabiduría de Salomón, hermanos. Proverbios 27, versículo 1, dice, no te jactes, o sea, no presumas hoy, no te jactes del día de mañana. Es como cuando usted le dice, ¿qué planes tienes para mañana? No, pues mañana voy a hacer esto, voy a comprar esto, o sea, se están jactando del día de mañana, hermano. Está presumiendo la persona que mañana va a hacer unas adquisiciones, va a reservar algo. ¿Sí me explico? Dice aquí Salomón, dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. O sea, no sabemos, hermano, el futuro. ¿Verdad que no sabemos? ¿O alguno de ustedes sabe qué es lo que va a traer el futuro? No sabemos. Y ahí está el pecado que les digo, hermano. Que no tomamos en cuenta a Dios. Vamos a verlo más adelante. Porque, perdonando la expresión, es tonto, hermano. O sea, es una tontería hacer planes para el día de mañana si sabemos que el día de mañana no está bajo nuestro control. Yo recuerdo cuando tenía mucho personal en el trabajo, yo en la noche, hermano, que terminaba mi jornada, ya me bañaba, ya cenaba, ya descansaba y estaba planeando el siguiente día de trabajo. Mañana voy a poner a fulano en este carro, a mengano en este y este en otro. Sí, así le voy a hacer para que haya agilidad en el trabajo.
Y ya. Y amanecía y al siguiente día que iba a aplicar el plan, uno de los trabajadores no iba a trabajar. Y todo lo que había yo pensado en esa noche, todo ese plan que había cavilado en mi mente, se cayó o se caía. Entonces aprendí a que no debo de planear, hermano, porque estoy dependiendo de otras circunstancias en el caso del trabajo. Entonces aprendí a no planear hasta que ya tenga todo el personal ahí. Y es cuando distribuye el trabajo. Y así cometemos esos errores, hermanos, que planeamos sin considerar nada, hermanos. Y aquí dice, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí del día. Entonces eso es una tontería, pensar lo que vamos a hacer mañana. Versículo 15. En versículo 15 de Santiago. De Santiago, nos regresamos, perdón, no les dije. Dice, en lugar de lo cual, o más bien, de decir que mañana hago esto y otro, deberías decir, ¿cómo? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si Dios quiere, repita conmigo, si Dios quiere. Eso es lo que debemos hacer siempre, hermanos. Muchos de nosotros utilizamos primeramente Dios. ¿Recuerdan en una ocasión que les enseñé el significado de la palabra ojalá? ¿Sí se acuerdan del significado de la palabra ojalá? Que la etimología, la raíz de esa palabra proviene es una raíz griega. Y el significado de ojalá es si Dios quiere. Y a veces decimos ojalá y Dios quiera. O sea, estamos diciendo ojalá si Dios quiere y luego otra vez si Dios quiere. ¿Sí? Cuando decimos si Dios quiere, si Dios quiere, estamos reconociendo nosotros que Dios conoce el futuro, ¿verdad? Estamos reconociéndole y no podemos ser tan arrogantes o tan soberbios, hermano, para planear algo dejando a Dios a un lado. No se puede porque Él es el que conoce el futuro, ¿verdad? Hasta por sentido común yo me hago para el lado del que conoce el futuro, del que sé que me va a decir si sí o no, ¿verdad? Hasta por puro sentido común, pero se nos olvida, hermanos. Se nos olvida y ese es un pecado que está señalando aquí Santiago. Y fíjese aquí la palabra ojalá, el diccionario agrega otra cosa. Dice, se utiliza para expresar una petición, para expresar un deseo que se hace a Dios con la esperanza de que Él lo conceda. Agrega esa palabra. O sea, es una forma humilde de expresarle a Dios y reconocer que todo está en las manos de Él, hermano. Todo está en las manos del Señor. Como les digo, no está mal tener un emprendimiento, un negocio, no. Al contrario, es bueno. Es bueno. Acuérdense que yo les he enseñado que el Señor no está en contra de que seamos trabajadores, emprendedores, productivos. No está en contra de eso. Está en contra de que no lo tomemos en cuenta. Está en contra de que no le preguntemos a Él si le agrada esto que voy a emprender.
¿sí? Eso es lo que está en contra, en que no consideremos al que conoce el futuro con respecto a tal situación, que no lo tomemos en cuenta. Y ese es el pecado que se refiere aquí, hermano. Entonces, si planeamos algo, si tenemos un propósito, siempre diciendo, si Dios quiere. Amén, hermanos. Es una enseñanza que al parecer se ve simple, pero tiene su profundidad. ¿Por qué? Porque no es algo que debemos olvidar, hermanos. Es algo que siempre debe estar presente en nuestras vidas, en cualquier decisión que tomemos, si Dios quiere. Amén, hermanos. Allí estamos teniendo en consideración a Dios, lo estamos inmiscuyendo en nuestra vida. Y oiga, hermanos, al dueño de todo, a nuestro Padre Celestial, inmiscuirlo en nuestro negocio, en nuestra vida personal, en nuestra administración, en todo lo que emprendamos, ¿no es lo mejor para nosotros, hermanos? Amén, hermanos. Amén. Y por eso el arrogante no puede hacer eso, hermano. Y eso es lo que reprocha aquí Santiago. ¿Cómo se atreven a decir que mañana voy a esa ciudad y estaré un año, voy a hacer negocios y voy a ser muy dinero si no saben qué será el día de mañana? Y eso es el reproche de Santiago. Había arrogancia, porque ¿quién nos asegura, hermano, que mañana vamos a vivir? ¿Que mañana vamos a despertar? ¿Quién nos lo asegura, hermanos? Nadie. Deberíamos de decir siempre, pues, ¿cómo? Si Dios quiere. Que no nos dé pena, hermanos. Que no nos dé pena. A veces agendamos alguna situación o alguna cita ahí con los vecinos o con, en el caso mío, con clientes. Agendamos citas y tenemos que decir, si Dios quiere, la veo o lo veo el próximo día 5 de enero. Si Dios quiere. Siempre debemos de hacer eso, hermano. Amén. Nosotros, ninguno de nosotros deberíamos de cometer ese pecado, porque seríamos arrogantes, hermano. ¿Sí? Tendríamos arrogancia porque estamos asegurando nuestros planes y nuestros propósitos, ¿sí? Creyendo que se van a cumplir. En la uva número 11, en la uva número 12, que son planes, ¿verdad? En las uvas, y por cierto están carísimas. Cada plan, cada propósito, ya no se acordaron algunas personas de decir si Dios quiere. Entonces allí ya hay arrogancia. No, yo tengo planeado comprarme una troca, hermanos, para mediados de este año. Yo tengo planeado. Pero si confío en mis fuerzas, si confío en los clientes, si confío en mi economía y dejo de confiar en Dios, voy a ser un soberbio y un arrogante, hermano. Entonces prefiero decirle al Señor, si tú me permites darme ese gusto de tener una troca así, 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 si tú quieres, Señor. Si no, pues hasta el próximo año. Y así, hermanos. Amén. Algunos planeamos salir de viaje, pero nosotros salimos, este año no salimos de viaje por cuestión de la salud de Marilena, pero planeamos cada año salir de viaje, hermano. Y Señor, tú abre puertas, si es tu voluntad, tú pon a las personas correctas en las agencias de viaje, porque hay muchos fraudes
pon a las personas correctas y todo eso, pero siempre ponemos todo en manos del Señor, hermano. Siempre. Y que no se nos pase eso. Amén, hermanos. El ser arrogantes, el no incluir al Dios en nuestros planes. Entonces David, hermanos, el rey David, dice la palabra de Dios que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también cometió ese pecado. También lo cometió. Era un hombre sincero, amaba a Dios, y de repente en su corazón determina hacer o nace un plan en su corazón de construir una casa para Dios. ¿Recuerdan ese pasaje, hermano? Un templo donde guardar el acta el arca del pacto, en primer libro de Crónicas, si van ahí, en el capítulo 28. Ahí quería guardar el acta del pacto, que esta arca simbolizaba la presencia de Dios, y él quería hacer un hogar para la presencia de Dios. Y miren lo que sucede en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Dice: y levantándose el rey David, puesto de pie, dijo, estaba en una asamblea ahí, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito, este 31 de diciembre, de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová. Ese era el propósito de David. Y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. ¿Qué sucede en el versículo 3? Mas Dios me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. No consideró a Dios, y Dios le dijo que no. Vámonos hasta el versículo 6. Y me ha dicho: Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré al Padre. ¿Notan ustedes que a un hombre de Dios, hermano, como era David, que tenía unos propósitos, oiga, hermano, pues de su corazón salió el hacer una casa para albergar el arca de Dios, donde simbolizaba la presencia de Dios? ¿Era un buen propósito o no, hermano? Era algo bueno. Y aparte él era un hombre conforme al corazón de Dios, pero se olvidó, hermanos. Se le olvidó consultar a Dios. Pero ya tengo todo preparado, Señor. Ya tengo el material, los trabajadores, el diseño, el terreno, y ya tengo todo listo, Señor, para hacerte un hermoso templo donde podamos poner ahí tu arca, tu presencia. Y Dios le dijo: no. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que aunque nuestra intención sea buena, nuestra intención se vea bien a los ojos de todos, el propósito de hacer algo que se vea, es un propósito excelente, qué bendición, pero si no le preguntó a Dios, puede ser que no. Estoy reiterando esto de cuando alguien pone un negocio o algo, si no consideró a Dios en hacerlo, puede ser que haya una llamarada de éxito, hermano. Pero así como empezó, ¿cómo empiezan los cerillos, hermanos? ¿Y qué pasa? Se van extinguiendo, y la pura cenicita, y luego ya ni la cenicita quema.
Así puede hacer Dios con los negocios o con los planes o con los propósitos donde no lo consideremos, hermanos. Aunque sean buenos los planes, aunque la opinión general diga, no, esa es una excelente idea, va a ser de bendición para mucha gente, todavía falta lo que diga Dios. Amén. Nos enseña esto, hermanos, porque cometemos ese pecado de no considerarlo. Y nosotros como hijos de Dios siempre debemos ir a preguntarle al Señor, si Dios quiere. Amén. Era un fiel creyente. No le preguntó a Dios, no lo incluyó. Él asumió por el solo hecho de hacer algo bueno para Dios. Él asumió sin considerar la voluntad de Dios, asumió que lo que iba a hacer está bien. No, espérate. Dice Dios, espérate, tú no. No vas a construir tú nada, va a ser tu hijo Salomón el que va a construirlo. Volvamos a Santiago 4. Ya para terminar, aquí en Santiago 4, ahí termina su conversación con una reprensión y una advertencia. Cuando dice que mañana haremos esto y esto otro, sin saber lo que va a suceder el día de mañana. Hace una reprensión y una advertencia. Dice el versículo 16, Santiago 4:16. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. O sea, ellos hablaban con orgullo al no incluir a Dios. O sea, la jactancia es algo que sale de nosotros, de nuestro pensamiento, hermano. Es como decir, yo puedo hacerlo sin Dios. Yo puedo hacerlo sin Dios. Y hay muchas cosas que se pueden hacer sin Dios, hermano. Pero van a ser fugaces. Van a ser fugaces, hermano. Actuamos como si nosotros tuviéramos el control de todo. Y creemos que así como Dios tiene el control de todo, creemos que nosotros tenemos el control de todo. Pero eso es imposible, hermanos. Nosotros no tenemos el control de todo. Porque no sabemos siquiera si vamos a amanecer mañana. ¿Verdad? No sabemos. Mire, toda jactancia semejante es mala, dice esta versión. Y la advertencia está en el versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, aquí habla, en el contexto habla de lo que acabamos de leer, de hacer los planes y los propósitos para el futuro, sin incluir a Dios. Ese es el contexto. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, hacer lo malo, ¿qué es, hermanos? Es sacar a Dios de nuestros planes. Ese es hacer lo malo. Cuando saca a Dios de su plan, que dice yo lo voy a hacer. Yo siento, yo creo, yo puedo y lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Tengo la posibilidad económica de hacerlo, yo lo voy a hacer. Entonces, está haciendo lo malo. Dice ahí, el versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Así es que, hermanitos, ese es el pecado que en ocasiones no nos damos cuenta y lo cometemos. Lo cometemos, hermano. Cometemos el pecado de
Y yo quiero que entiendan, hermano, lo que acabamos de leer, que podemos hacer planes, podemos hacer propósitos, podemos hacer emprendimientos, podemos hacer promesas, podemos hacer cosas, hermano, pero no cometamos el pecado de ignorarlo. Amén. No lo cometamos, hermano. El que no conoce a Dios, bueno, pues es muy frecuente que lo hagan, pero los que conocemos a Dios, hermano, los que decimos que somos hijos de Dios, los que somos cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí, hermano? Nosotros, hermano, no debemos de ignorarlo. No debemos de ignorarlo en nuestros planes y en nuestros propósitos. ¿Sí lo captan, hermano? ¿Sí lo captan? Para que no tenga ese descalabro, hermano, de ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si todo iba bien, pero estabas contra la voluntad de Dios. Entonces no podemos tener o no debemos seguir ignorándolo, hermano. Amén. La Biblia no nos prohíbe hacer planes, no nos prohíbe tener propósitos, no nos lo prohíbe, hermano. Lo que nos prohíbe es que lo hagamos a un lado, que no lo incluyamos en esos planes, como cuando queremos ir a una fiesta que sabemos que no debemos ir a esa fiesta porque vamos a dar mal testimonio. ¿Y qué hacemos? Le decimos al Señor: Señor, tú te quedas aquí mientras nosotros nos vamos para allá. ¿Lo incluyeron? Lo hicieron a un lado. ¿Cómo queda el testimonio de esa persona que excluye a Dios, hermano? ¿Usted cree que esa persona va a poder hablar de Cristo a otra persona dando esos testimonios, hermano? Claro que no. ¿Cómo si excluye a Dios y luego después lo quiere incluir? No. O somos o no somos. O somos tibios, o somos fríos, o somos calientes. ¿Qué dice la palabra, hermanos? Que a los tibios, ¿qué? Los vomitará el Señor. Por eso es que están siempre en la misma situación, porque no toman una decisión. Aquí hay un proverbio ya para terminar. En capítulo 20, versículo 18, dice: los pensamientos con el consejo se ordenan, y con dirección sabia se hace la guerra. Se los voy a leer en otra versión para que sea más explícita. Busca un buen consejo al hacer tus planes. Pregunto: ¿puede incluir a la esposa? ¿Puede incluir al esposo? ¿O puede incluir a los hijos? ¿Se puede, hermanos? Cuando vamos a hacer un plan, dice: busca un buen consejo al hacer tus planes. Pregunto: ¿se le puede preguntar a la esposa, al esposo o a los hijos? ¿Se le puede? Pregunto, respondan, hermano. Sí se puede. Como dice mi hermana, sí se puede. Pero el mejor consejo, ¿de dónde viene, hermano? De Dios. Porque si yo le digo a una persona: tengo el plan ¿qué le va a decir esta persona? Oh, excelente, está muy bien, ¿no? Perfecto, me parece bien, ¿verdad? ¿Y Dios? Entonces el buen consejo es acudir a Dios, hermano. Amén. Es mejor
Ir con Dios porque nos puede dar el consejo sabio y exacto de lo que nosotros tenemos como petición. Amén. Dice Jeremías, hermanos. Jeremías. (29:11). Aquí el contexto habla de que Israel estaba en cautiverio, se rebelaron contra Dios, lo hicieron a un lado, no lo tomaron en cuenta, hermano. Incluso hasta se volvieron idólatras, el pueblo de Israel, dejaron al Dios vivo para irse a adorar imágenes, lo desobedecían. Según el contexto, se rebelaban, no lo tomaban en cuenta. Llegaron los enemigos y como no estaban bajo la cobertura, bajo la protección de Dios, se los llamaron, los tomaron cautivos. Sin embargo, Dios en su gran misericordia, porque tenemos un Dios que es sumamente misericordioso, ¿verdad, hermanos? Ahí, vea lo que dice el versículo 11, 29:11. Así como ama al pueblo de Israel, así también nos ama a nosotros, hermano. Dice, porque yo sé, está diciendo ahí el pueblo rebelde de Israel, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que ellos esperaban? La libertad, ¿verdad? Ellos esperaban la libertad, la paz, alejarse de la opresión de ser cautivos. O sea, Dios deseaba el bien. Deseaba el bien. Y nosotros, ¿cuál es el fin que esperamos, hermano? La vida eterna. ¿Verdad? Es el fin que esperamos, la vida eterna. Mire, esta otra versión está más clara, dice, el mismo versículo 11, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. ¿Quién planea mejor, nosotros o Dios, hermano? Dios. Sé muy bien lo que tengo planeado para vosotros. Porque nosotros queremos en ocasiones que una casa nueva, que el pastor quiere una Cheyenne, que una troca, o sea, puras cosas superficiales son lo que queremos nosotros, hermano. Puras cosas superficiales, nada eterno. ¿Sí? Puras cosas. Y dice el Señor, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darle un futuro y una esperanza. Esa es otra versión, hermano. Y saqué otra versión. El mismo texto en la traducción del lenguaje actual dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. ¿Y qué hacemos nosotros, hermano? Una lista de planes, ¿verdad? Acostumbramos la lista de planes. Yo me imagino, hermano, que cuando nos ve haciendo nuestra lista, la Cheyenne, empezamos. Yo me imagino a Dios riéndose de nosotros, hermano. Ah, mi hijo. Riéndose de nuestros planes. Y Él tiene otros planes mejores que lo que nosotros estamos planeando, hermano. Por eso se ríe el Señor. Dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Cuántos quieren esos planes de Dios para nosotros, hermano? Obviamente que todos, ¿verdad, hermano? Y luego termina ahí, y hay tres cosas, hermano, que debemos hacer.
Porque acuérdense que las promesas son condicionadas. Vea el versículo 12. Entonces, para que esos planes se cumplan, ¿qué dice ahí? Me invocaréis, o sea, me tienes que buscar. Me tienes que buscar. ¿Cómo buscamos al Señor, hermanos? En oración. Vendréis y oraréis a mí, porque cuántas personas conocemos que dicen, no, yo creo en Dios. No, yo creo en Dios, aquí está Dios conmigo. Él me cuida, Diosito. ¿Sí? Diosito. Y aquí nos pone esas tres cosas. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué va a hacer el Señor, hermano? Y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esas son las tres cosas que debemos de hacer para poder alcanzar lo del versículo 11, hermano. Amén. Amén. No nada más es pasársela sentado en la iglesia, Nación Santa, hermano, no. Queremos la bendición de Dios, entonces tenemos que invocarlo, buscarlo, orar. Entonces Él oirá y nos bendecirá. Amén. Así es, hermano. La palabra de Dios es clarísima, hermano. Clarísima. Nada más que nuestra naturaleza humana a veces se revela. No, Señor, yo quiero que me bendigas así y así, pero no estás haciendo lo que el Señor quiere que hagas. Quieres que el Señor haga lo que tú quieres para ti. Y eso estamos completamente equivocados. Y es donde pecamos de soberbia. ¿Capisci? Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a darle gracias a Dios porque quiero orar. Quiero orar, hermano. Quiero que